Bien, entonces, siendo ya las 2 de la tarde, estimados alumnos, les saluda el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología. Hoy vamos a abordar el tema de la semana 3, bases sociales del comportamiento. Lo que ocurre que las personas actuamos fundamentalmente no solo porque tenemos un organismo, ¿no? Sino también y esencialmente en el caso del ser humano, porque interactuamos con otros seres humanos. O sea, el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Así como para el pez, el agua es su hábitat natural, para el ser humano su hábitat natural es la cultura, la interacción con otro ser humano, ¿no? Y en ese proceso, ¿no?, de interacción, vamos aprendiendo, pues, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo valores, vamos aprendiendo hábitos, vamos aprendiendo actitudes, ¿no? Entonces, y, y hay ciertas actitudes que son muy comunes, ¿no? Que circulan o que se presentan entre los seres humanos, que hay que prestarles atención, ¿no? Porque no todas, pero algunas actitudes son trampas mentales, ¿no? Que muy fácilmente nosotros caemos en esas trampas mentales. ¿A qué me refiero? Me refiero a los estereotipos, a los prejuicios, ¿no? Y a conductas discriminatorias. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no asumir, pues, este tipo de conducta. Por lo tanto, tenemos que estar en alerta y preparados, sobre todo, ¿no? Tú sabes que acá en el Perú es muy común, chicos, una conducta discriminatoria, que es el racismo, ¿no? El racismo, la xenofobia, son actitudes muy comunes acá en el Perú. Y eh, con respecto al racismo, en el año 2018, el Ministerio de Cultura hizo una encuesta a todos los peruanos, ¿no? Por muestreo, lógicamente, para indagar qué tan racistas somos nosotros los peruanos. Y estos son los resultados, ¿no? Esta es una encuesta que hizo Ipsos y encontró que de los encuestados el 53%, ¿no?, consideraba que en el Perú había mucho racismo. Las personas eran muy racistas, ¿no? O sea, como que nos reconocemos que en realidad somos un país racista. Sin embargo, lo increíble es que cuando se le preguntó a esa misma persona, ¿tú te consideras una persona racista? Y sorprendentemente, solamente el 8% se consideraba racista. No, o sea, el racista es el otro. El racista es el de allá. El de allá, yo no, ¿no? O sea, como que no tenemos conciencia, chicos, ¿no? Que también dentro de nosotros, ¿no?, muchas veces asumimos conductas racistas, ¿no? Eh, Luego, a la pregunta de que si en algún momento de su vida estas personas se habían sentido discriminados y dijeron que sí, ¿no? Que una tercera parte de ellos había sido discriminado en algún momento de su vida, ¿no? O sea, de cada 3 peruanos, uno sí ya se ha sentido discriminado, ¿no? Y cuando les preguntaron, este, eh, los motivos de la discriminación, en qué aspectos se habían sentido discriminados, el 28% refirió que había sido por el color de su piel, ¿no? O sea, cuando las personas tienen una piel de repente cobriza, ¿no? Piel cobriza, piel morena, o como un poco burlonamente le llaman los marrones, ¿no? No sé si ustedes han escuchado ese término marrón, ¿no? Los marrones. Bueno,
Ahí está este porcentaje. Y un 20% dice que se había sentido discriminado por los niveles de ingresos, ¿no? Por el estatus social, por la posición económica, ¿no? Y un 17% había sido discriminado por sus facciones, ¿no? O sea, porque de repente tenía una nariz aguileña, ¿no? O porque de repente tenía los pómulos sobresalidos, ¿no? Entonces, ahí eran los motivos de discriminación. Ahora miren, chicos, otra sorpresa más. Eh, eh, esperamos, o en todo caso, concebimos que de repente ya uno puede sentir esa discriminación, pero que esa discriminación se haya realizado en sitios, pues, de gente con alta posición o estatus económico, ¿no? Es decir, que esa discriminación se haya producido de repente en sitios exclusivos como las Casuarinas, la Rinconada del Lago, ¿no? Esas zonas ahí, ¿no? Pero sin embargo, la encuesta dice que no, que la discriminación se ha producido en lugares públicos. ¿Dónde? En los hospitales públicos, en las postas, ¿no? En las comisarías, mira, en la municipalidad, donde hay gente igual como tú y como yo. O sea, esa gente que tiene el mismo color de la piel, las mismas facciones que nosotros, es la gente que discrimina, ¿no? Cosa increíble, como jalada de los pelos, ¿no? ¿No? Entonces, el fenómeno del racismo y de la discriminación acá en el Perú es fuerte y se fomenta básicamente a través de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de la comunicación son eh, digamos, uno de los mayores responsables del fomento, porque ellos, ¿qué cosas hacen, chicos? Los medios de comunicación, este, en, en sus programas, al fondo hay sitio, programas humorísticos, ¿no? La Chola Chabuca, en fin, tantos programas humorísticos eh, refuerzan estereotipos, ¿no? Refuerzan el estereotipo. O sea, si va a salir ahí una persona de color moreno, negro, le incitan y lo inducen a que se comporte como una persona de bajo nivel cultural, que comete errores a cada rato, ¿no? Y que es un tonto, ¿no? O sea, refuerzan esos estereotipos ellos a propósito, ¿no? Y justo acá les voy a presentar una denuncia que se hace sobre el manejo racista, ¿no? Discriminador de algunos medios de comunicación. Ya, a ver. Por favor, me van a confirmar, porque yo no lo voy a ver si están escuchando y viendo, ¿ya? Lo voy a poner en pantalla completa y yo no lo voy a ver a ustedes, así me escriban. Por eso me tienen que verbalmente confirmar, ¿ya? ¿Dónde está esto? No se ve la... Una cosa medio extraña. Cuando estaba en Media Network, que es una empresa que tiene CMD y Plus TV, ellos lo que hacían era básicamente pedirte imagen. ¿Se escucha? Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. muchas gracias, muchas gracias. Para el canal de cable, imágenes de gente blanca, ¿no? Y te decían básicamente, oye, ¿sabes qué? No me traigas marrones. En la medida de lo posible era no mostrar a gente marrón, como ellos lo llaman, ¿no? Marrón. ¿Qué o quién es un marrón? ¿Qué es un marrón? Es un cholo, pues, ¿no? Se supone que no se escucha bien cuando te dicen cholo, entonces marrón. Pero para tú decirte marrón, ya eres más, creo yo, más que cholo. No sé, la verdad es una cosa medio extraña. Un marrón soy yo, un marrón es... ¿Y a todos les decían que no pongan marrones?
los editores le dicen, en la medida de lo posible, trata de no ponerme marrones en la edición. Pues ya tú ves a los editores y a los camarógrafos y poder hacer tranquilos su trabajo, porque tienen que estar en este tema de qué tanto tiempo le das a un marrón, qué tanto tiempo le das al blanco, y si le repites 15 veces al mismo blanco, entonces es alucinante. Ni hablar. No va. Ya, sí, ponla más. Rellena. Los ejecutores, los que dan la cara, tienen que ser pues niños bonitos, de cara linda, rostro limpio, blanco. No tiene nada que ver si son buenos, si alguna vez han estudiado comunicaciones. Es una política del canal, ¿no? De la empresa, básicamente, de Telefónica, de Media Network, a la que los productores tienen que hacer caso sí o sí, no les queda de otra. Su idea es que no aparezcan marrones porque quienes lo van a ver, su público objetivo es AB. AB no son marrones, por lo general. Entonces, si ven marrones en televisión, van a decir, no hay forma que yo vea esto. No hay forma. Entonces, cambias canal, fuiste con tu rating, que de hecho no es mucho, pero es. Y nada, pues te estarías choleando. Y lo más chistoso es que la gente que trabaja ahí es muy variada. Entonces, hay gente blanca, no muy blanca, marrón, mucho más marrón, negro. Es como a los guachimanes, pues, ¿no? A los guachimanes le dicen que no dejen entrar marrones y, sin embargo, ellos son marrones. No solamente ahí, sino también en el comercio. Por ejemplo, yo estaba en deportes, lo que era deporte de los colegios, ADECORE, ADECOPA, cosas por el estilo, y me decían, oye, tienes que tomar fotos en la medida de lo posible donde no haya marrones. Y así, tal cual te lo digo, así me decían, tu comisión es el colegio Quiñones contra de Santa María. No le tomes a los marrones, entrevistas a los blancos. Cosas por el estilo que no tienes idea cómo puede ser. Ya. Entonces, eso es nuestro Perú, estimados alumnos. Todavía hay gruesos sectores acá en la población peruana muy conservadores que tienen esta ideología, ¿no? De desmerecer a las personas por el color de su piel, por sus facciones, ¿no? Lamentablemente, no, los medios participan de esto, ¿no? Pero nosotros que ya estamos estudiando, aprendiendo, ya tenemos la vacuna, ¿no? Para no caer en estas trampas, ¿no? O sea, es como que a un fármaco uno se esté fijando mucho en el frasco bonito, ¿no? Y no lo que hay dentro, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Muy bien. ¿Qué vamos a abordar en bases sociales del comportamiento? La socialización, agentes, clases de socialización, la familia, los tipos de familia y estilos de crianza, relaciones familiares, funciones de la familia, el apego, y finalmente la formación y cambio de actitudes. De todos estos tópicos, ustedes ya han estudiado los tipos de familia, ¿no? En primaria, en secundaria. Entonces vamos a hacer como una especie de repaso. Quizás donde hay que centrarnos un poquito más, chicos, es en diferenciar los tipos de actitudes, ¿no? Cuando se trata de un estereotipo, cuando se trata de un prejuicio y cuando de un acto de discriminación, ¿no? En eso sí nos tenemos que centrar un poquito. Entonces, empezamos. El concepto de socialización, ¿no? Yo les había dicho que por esencia el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? O sea, nos convertimos en seres humanos porque interactuamos con otros seres humanos. Si no tuviéramos esa oportunidad de interactuar con otro ser humano, seríamos como muchos de esos casos que ya han sido mencionados anteriormente por reportajes, ¿no? De los casos de los niños salvajes, ¿no? En donde se habían encontrado niños, por ejemplo, en los Alpes franceses, el caso de Víctor de Aveirón, un niño de 9 años,
caminando, ¿no? De manera cuadrúpeda, ¿no? Emitiendo sonidos guturales, greñudos, ¿no? Chicos, y dice que por más que a este niño se le pusieron los mejores profesores, los mejores pedagogos, los mejores psicólogos, los mejores pediatras, este chico nunca llegó a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no se adquiere el lenguaje en su estadio, en su etapa crítica, o sea, en los primeros 4 o 5 años, ya eso es un daño irreversible, ¿no? Y este niñito Víctor de Aveirón, ¿no? Nunca adquirió el lenguaje, nunca pudo tampoco adecuarse, ¿no? A las normas de convivencia. Le daban su comidita y él lo tiraba al piso y del piso lo comía. Le ponían su camita con sus sábanas blancas, ¿no? Él se iba al patio a dormir, ¿no? Entonces, el ser humano, es así porque vivimos entre seres humanos, ¿no? Y justamente ese proceso de influencia, ¿no? De nuestra sociedad se llama socialización, ¿no? ¿Qué es la socialización entonces? Es cuando el individuo asimila, internaliza, hace suya los valores, eh, las actitudes, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? De su propia cultura, ¿no? De su propia cultura. Por ejemplo, miren chicos, nosotros hemos recibido la influencia como peruanos de la cultura occidental. Y dentro de la cultura occidental, ¿no? La cultura latina. ¿No? Y para ser más específico, la idiosincrasia peruana, ¿no? Por eso que, de alguna manera, tenemos algunas conductas que nos caracterizan como peruanos. Hay una idiosincrasia ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo dicen que son los peruanos, no? Nos dicen que nosotros los peruanos somos puntuales. Nos dicen 3 de la tarde, estamos 5 minutos para las 3, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Así se nos caracteriza a los peruanos que somos puntuales? No, ¿verdad? No, no, no. Incluso eh, hay otras características también que de manera estereotipada nos asignan a los peruanos, ¿no? Que somos muy informales en todo lo que hacemos, ¿no? No nos gusta planificar, organizar nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es propio de nuestra cultura, ¿no? Acá funciona el Pepe el Vivo, ¿no? Si puedes aprovechar, ganar algún beneficio, ¿no? En contra de una regla, una norma, ahí está el peruano, ¿no? Ahí está el peruano, por nuestra propia cultura, ¿no? Dice, chicos, se cuenta una anécdota que una transnacional llevaba a capacitar a diferentes gerentes de sus filiales de América Latina, ¿no? Colombia, Chile, Perú. Pero cuando ya estaban allá estos gerentes, ¿no? En Suecia, la empresa tenía por norma que no los alojaba en hoteles, sino en una casa de un funcionario de ellos allá en Suecia, ¿no? Dice que a un peruano que fue justamente a Suecia, fue a la casa pues de un alto funcionario sueco, ¿no? Y bueno, fue recibido todo, y al día siguiente, eh, el funcionario sueco, pues, bueno, le dio el desayuno y le dijo, bueno, vamos, ya tenemos que irnos a la empresa. Y se fueron en el auto del funcionario sueco, ¿no? Y en eso dice que el funcionario sueco se cuadra como a 5 cuadras
del edificio central de la empresa y comienzan a caminar. El gerente peruano le llama la atención, ¿no? O sea, mira, decía, para sí, decía, ¿no? Tiene para estacionarse ahí frente al edificio de la empresa, pero él se cuadra 5 cuadras todavía, ¿no? Pero no le dijo nada, ¿no? Bueno, trabajaron ese día, al día siguiente, nuevamente, ¿no? Lo, eh, lo lleva nuevamente a la empresa, ¿no? Y esta vez se cuadra una cuadra más lejos todavía, ¿no? Y ya en ese momento el gerente peruano no se aguantó y le dijo, el colega, le dijo, pues no, o sea, ¿por qué tienes tú que estacionarte tan lejos, habiendo un espacio frente al edificio central? Le dijo, ¿no? Habiendo un espacio ahí para que... ¿Por qué haces eso? Le dice, ¿no? Y entonces el funcionario sueco le dijo, mira, colega, le dijo, ¿no? Yo me cuadro a 4 o 5 cuadras del estacionamiento del edificio central porque yo sé que van a haber colegas que de repente van a tener contratiempos en su familia, en su casa, y no van a tener tiempo de llegar acá al edificio. Esos espacios yo los estoy reservando para ellos. Para ellos es ese espacio, ¿no? Mira, la conciencia cívica tan alta que tiene esta persona, ¿no? ¿No? ¿Y cómo lo podemos apreciar eso? Eso es cultura, pues chicos, eso es cultura, ¿no? Acá en el Perú no, es viveza, todo es viveza, o sea, yo, siempre yo, ¿no? Y el resto que se muera, ¿no? El resto que se muera, ¿no? Entonces, justamente cuando uno asimila las normas, los valores, ¿no? Que están en tu cultura, a ese proceso se llama socialización, ¿no? En realidad, socialización es convertirse en un buen ciudadano, chicos, ¿no? Cuando el individuo se convierte en un buen padre, en un buen hijo, ¿no? ¿No? Ese es el proceso de socialización. ¿A través de qué? A través de la asimilación de normas, valores, patrones de conducta, ¿no? De tu cultura. ¿Y cómo se materializa? A través de agentes de socialización, ¿no? Allí hay 2 tipos de agentes, los agentes formales y los agentes informales. Los agentes formales son aquellos que tienen una estructura valorativa definida ya. ¿Quiénes son? La familia y el colegio. En tu familia siempre papá y mamá siempre te recalcan determinados valores, ¿no? ¿Qué cosa te dicen? ¿No? Respeta, colabora acá en casa, ¿no? Colabora acá en casa. O sea, ya hay una estructura valorativa definida, ¿no? Ser responsable, ¿no? Saluda, ¿no? Igual en el colegio. En el colegio también ya hay una estructura valorativa definida. Tienes que ser puntual. Tienes que ser puntual, ¿no? Respeta a tus profesores, ¿no? O sea, hay una estructura ya definida. En cambio, en los agentes informales, como hay una variedad de agentes, allí hay una diversidad de valores, incluso hasta contradictorios, ¿no? Por ejemplo, a nivel institucional, instituciones religiosas, tú vas a tener ahí católicos, vas a tener tú ahí, de repente ahí testigos de Jehová, mormones, pentecostés, ¿no? Pentecostal. O sea, hasta ateos también vas a encontrar, ¿no? Una diversidad de valores, ¿no? O sea, todos los que son instituciones educativas de nivel superior, instituciones religiosas, culturales, deportivas, son agentes informales, ¿no? Ahí también tenemos al grupo de pares, grupos de amigos, ¿no? También son agentes informales, porque tú ves una diversidad de tus compañeros o amigos, tiene una diversidad de valores cada uno, ¿no? Y no sé si tú has escuchado ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Mm? Luego también los medios de comunicación son agentes informales, ¿no? Las redes sociales, el cine, ¿no? Los periódicos. Te paras
frente a un kiosco. Ahí tienes como 20 titulares de periódicos, ¿no? Una misma noticia, ¿cómo la abordan? De diferente manera. Unos más sensacionalistas, ¿no? Otros más pornográficos, ¿no? ¿No? Entonces hay una variedad ahí de valores en estos agentes, ¿no? Ahora, tipo de socialización. Tenemos tres tipos: socialización primaria, secundaria y terciaria o resocialización. ¿A qué se llama socialización primaria? Aquella que sienta las bases del proceso de socialización, es decir, aquella que estructura la personalidad de un individuo, ¿no? ¿Y cómo se estructura la personalidad de un individuo en los primeros años? ¿No? Cuando se le enseña, por ejemplo, hábitos básicos de higiene, de limpieza, de alimentación, de respeto, ¿no? Esa es socialización primaria. ¿Y quién lo realiza? Muy bien, o lo debería realizar muy bien, la familia y el colegio, la escuela, ¿no? Y si lo hacen bien, vamos a tener, pues, personas e hijos que van a sentir una profunda admiración por esos papás, que es lo que formalmente o comúnmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, a tus 16, 17 años, ¿quién es la persona que más ha impactado en tu vida? ¿A quién admiras más? ¿No? Así ahorita, con la edad que tú tienes, ¿no? Con la edad que tú tienes, ¿a quién admiras más? ¿No? Y va a ser que es una persona que es de tu entorno familiar. ¿Por qué? Porque ese papá, esa mamá, tú lo admiras por su personalidad, ¿no? Porque es una persona de repente, protectora, es una persona de repente perseverante, es una persona de repente idealista, ¿no? O es una persona de repente inteligente, ¿no? Entonces, es así, chicos, ¿no? La familia es la que influye más si hace una buena labor, ¿no? En mi caso también, yo les debo confesar que la persona que yo más admiro en este mundo es mi madre, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una señora que está viva, tiene 90 años y tiene un espíritu joven todavía, ¿no? Ella se atiende solita en su casa, está en provincia, ¿no? Y ella me inspiró para que yo estudiara. Ella era una campesina, ¿no? Pero sentí ese fuego para que sus hijos estudiaran, ¿no? Ya que ella no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, y siempre, como papá, la tengo a ella como faro, como fuente de iluminación, ¿no? Bien, entonces, esa es la socialización primaria. Acá también, por ejemplo, Romina, su mamá, ¿no? Christopher. Ah, mira. Ah, ya. Te pones un espejo, Christopher, y te miras y dices, tengo que superarme. Yo mismo tengo que superarme, ya. Aileen, a sus padres, ¿no? Samira, a mis papás. Yajaira, a los padres, ¿no? Mm, correcto. Eh, la socialización secundaria es aquella que refuerza, complementa el proceso de socialización, ¿no? Y se presenta, ¿sabes qué, chicos? Cuando ya esa persona sale del mundo pequeñito de su casa, de su hogar y de su colegio y se abre al mundo. Ya se abre al mundo, como el caso de ustedes, ¿no? Ya terminaron una etapa de su vida, ¿no? De su colegio y ahora se abren al mundo y conocen instituciones educativas de nivel superior. Están conociendo acá ahorita otras personas, otro tipo de chicos, ¿no? Y con diferentes ideologías y creencias. De repente vas a encontrar acá a un ateo, ¿no? O de repente vas a encontrar a un budista, ¿no? Entonces, allí ya estamos entrando a la socialización secundaria, ¿no? Esa es socialización secundaria, ¿no? Entonces, eh,
Luego tenemos acá la socialización terciaria o resocialización. Esto se presenta, chicos, cuando la persona hace un cambio radical en su estructura valorativa. Es decir, hace un giro de 180 grados en su estructura valorativa. ¿En qué casos se producen esas situaciones? Cuando, por ejemplo, ¿no? Esas personas que vienen de los pueblitos rurales, de la sierra o de la selva, ¿no? Y vienen a la ciudad, ¿no? Ellos se dan cuenta que ya no tienen que ser tan confiados, ¿no? Porque acá la gente, algunos, estafan, roban, ¿no? O se quieren aprovechar, ¿no? Entonces ya guardan su distancia, guardan ahí, sus recelos también, ¿no? Entonces tienen que hacer un cambio, ¿no? Si no resultan estafados o dañados, ¿no? Esa es resocialización o socialización terciaria, ¿no? Las personas que de acá del Perú van a otras culturas, ¿no? También pasan por un proceso de resocialización. Por ejemplo, nos dicen que los peruanos que cuando van al Japón les llama la atención que allá en Japón, en las calles, en los lugares públicos, no hay muestras de afecto. Entre las parejas no hay muestras de afecto, ¿no? Acá en el Perú tú ves una parejita en el parque, tú te emocionas, qué linda parejita, ¿no? Los aplaudes todos, qué vive el amor, ¿no? Porque están que se abrazan, se besan, ¿no? Sin embargo, dice el peruano que va allá a Japón, no ve esas muestras de afecto. ¿Por qué? Porque en esa cultura las muestras de afecto en público son sancionadas, no están bien vistas, no están bien vistas, ¿no? O sea, lo toman como más bien una ofensa para las personas, ¿no? Acá tú vas a un velorio, ¿no? Eh, el familiar que llora más, tú valoras eso, lo ha querido, cuánto lo ha querido al muertito, ¿ves? El que no llora, el que está contando chistes en pleno velorio y es familiar del fallecido, que uno dice, ese no tiene perdón de Dios, ¿no? Es un miserable ¿no? O sea, sí haces ese tipo de valoraciones, ¿no? Sin embargo, en otras culturas como la que estoy señalando, la japonesa, ¿no? No está permitido que uno llore en pleno velorio a su muerto, ¿no? ¿Quieres llorar? Llora tú solo, pero no delante del público o de gente, ¿no? Entonces, esos cambios de valoraciones, chicos, tienes que hacerlo, porque estás en otra cultura, ¿no? Y si logras hacer, porque tienes que vivir ahí, tienes que adaptarte ahí, entonces ha pasado un proceso de resocialización, ¿ya? Estas son las cárceles. Se supone que un delincuente cuando entra a una cárcel también debería de pasar por un proceso de resocialización, ¿no? Pero las cárceles acá en el Perú son una estafa, un engaño, ¿no? Ahí nadie se resocializa, por el contrario, salen más prontuariados, más delincuentes todavía, ¿no? Ahora, el principal agente de socialización es la familia, qué duda cabe, es la familia, ¿no? Y la familia es considerada un microsistema social, es decir, es una sociedad en pequeñito, ¿no? Es una sociedad en pequeñito. Si el hijo salió mal, ¿no? Éticamente, moralmente, ¿no? Es que la familia está mal, pues, la familia está mal, ¿no? La familia es considerada la célula básica de la sociedad y sus miembros tienen una relación de interdependencia, ¿no? Ahora, a la familia se la puede estudiar de dos maneras, chicos. Se la puede estudiar por su estructura, es decir, quiénes componen a la familia, quiénes son sus elementos. Por su estructura se la puede estudiar y también se la puede estudiar por sus estilos de crianza. O sea, hay dos formas de estudiar a la familia. Vamos a estudiarla por su estructura, ¿no? Y ahí tenemos pues 4 tipos: familia nuclear, familia uniparental, familia extensa
y familia reconstituida, ¿no? Son los 4 tipos. Esto ya, como yo les había señalado, esto ya usted lo han llevado en primaria, lo han llevado en secundaria, ¿no? Es como un repaso nomás para ustedes. La familia nuclear es aquella que está constituido por papá y mamá. ¿Quién es el núcleo de la familia? Papá y mamá, ese es el núcleo. Si, por ejemplo, está viviendo el abuelito con el nieto ahí en la casa, ¿no? Porque los padres de ese nieto ya murieron, ¿no? Ese no es familia nuclear, porque ahí hay 2 núcleos ya, ahí hay 2 núcleos, ahí hay 2 núcleos, ¿no? Entonces, nuclear es papá y mamá, ¿no? A eso se le puede adicionar los hijos biológicos o los hijos adoptivos. La familia nuclear es la familia tradicional que tiene siglos de existencia y que quizás es la aspiración, todavía siguen siendo la aspiración de mucha gente, ¿no? De conformar una familia así, ¿no? Sin embargo, chicos, ahora se sabe que hay muchas fuerzas que tratan de erosionar este tipo de familias, ¿no? Porque las estadísticas nos dicen que en una familia nuclear, después de 5 años de convivencia, aproximadamente el 50% de ellas se separa, ¿no? ¿Por qué? Porque los lazos son muy débiles, muy frágiles. Ahora ya no existen muchos compromisos, ¿no? Si tienen algún problema, no, no adoptan una actitud de darse una segunda oportunidad para ver que tengan en qué aspectos corregir, ¿no? Inmediatamente ya se separan, ¿no? Entonces, esa es la familia nuclear. Luego viene la familia uniparental o monoparental. Es la constituida por un papá o una mamá que son viudos, padres solteros, madres solteras, ¿no? Separados, ¿no? Este tipo de familia también comienza a tener una gran presencia acá en el Perú. Antiguamente dice que las mujeres, madres solteras, sentían un estigma de la sociedad que como que las señalaban, ¿no? Como que habían fracasado, ¿no? Y muchas de ellas tenían vergüenza de decir que eran madres solteras, ¿no? Sin embargo, ahora la mentalidad de la mujer está cambiando. Muchas incluso no quieren ni casarse, quieren desarrollarse profesionalmente, ¿no? Otras, a lo mucho aspiran, dice, mi aspiración, algunas dicen es tener un hijo, ¿no? Es tener un hijo. No están hablando de tener un hombre a su lado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mentalidad va cambiando, ¿no? Y muchas veces al hombre lo ven como un objeto accesorio, ¿no? De usar y descartar, ¿no? Esa es la familia uniparental o monoparental, ¿no? Luego tenemos la familia extensa o ampliada. Se trata, chicos, de esa pareja de esposos que a ese hogar se unen los abuelos, se unen los primos, los tíos, ¿no? O sea, eh, tienen lazos de sangre ahí. Ahí están los parientes viviendo en el mismo hogar, ¿no? Y esto es una realidad acá en el Perú porque hay un déficit de vivienda. No hay vivienda para todos los matrimonios. Hay un déficit de 1 millón de viviendas, dice, ¿no? Además, también hay el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Entonces, se van dando estos tipos de familia, pues, ¿no? Estos tipos de familia. No, ahí sí, no, Jordi, tú vas a un hogar de venezolanos, ese es el común denominador, como dice Jordi, ese es el común denominador. Son familias extensas esas. De repente son 3, 4 generaciones ahí, ¿no? ¿No? Bueno, yo no puedo criticar eso, chicos, porque yo también acá en Lima he estado en ese tipo de familia. Claro, yo cuando me crié mis 17 añitos, yo vivía en una familia nuclear con mamá y papá en el norte del Perú, en Chepén.
Pero ya después de mis 17 años vine acá a Lima a una familia extensa, ¿no? Y un poco les comento cómo fue mi periplo, ¿no? Yo sí quería estudiar, y yo le decía a mi mamá, mamá, quiero estudiar. Pero ahí, ¿no? Chipén, pueblo chiquito, no había dónde estudiar. Mi mamá miraba a Chiclayo, no había familia. Miraba a Trujillo, no había familia. Miraba a Lima, no había familia. Y yo durante todo el año insistiéndole a mi mamá que quiero estudiar, ¿no? Porque yo ya veía cuál era mi futuro allí, ¿no? Dedicarme al campo nada más, de repente, ¿no? Y tener hijos como una escalera. Entonces, en eso parece increíble. Mi mamá se acordó de que tenía un hermano acá en Lima, ¿no? Que no lo veía años. Y bueno, lo llamó y le dijo, mira, Grimaldo se llama mi tío, tengo un hijo que ha terminado la secundaria, quiere estudiar allá en Lima, no sé si tú le puedes dar alojamiento en tu casa, ¿no? Y mi tío, ¿para qué? Tenía su casa, era soltero. Le dijo, ya, que venga, pero eso sí, yo no le puedo dar alimentación. No te preocupes, él ya verá cómo se las entiende, dijo, ¿no? Y ya pues, chicos, en un mes yo ya estaba acá en Lima, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En el norte, hace años, las familias son siempre numerosas, ¿no? O sea, son hijos de 10, 12 hijos, 14 hijos. Antiguamente las familias eran recontra. Y mi mamá pues tenía como 10 hermanas más, ¿no? Y cada uno de ellos tenía sus propios hijos, que también eran como yo, ¿no? O sea, la misma edad casi. También las hermanas de mi mamá se acordaron de su hermano que vivía acá en Lima. Y como se enteraron que ella tenía ahí un sobrino, ¡pum!, una llamada. ¿Y para qué? Mi tío, muy buena gente, dijo, si ya ayudé a una, ¿por qué no puedo ayudar a otra? Y al final no les miento que en medio año, en esta casa acá en Lima, ya habían como 10 sobrinos, tenía mi tío ya. O sea que esa casa ya no era familia, era una tribu, estaban todos ahí, ¿no? Y y acá los vecinos justamente nos conocían a nosotros como los norteños, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque se sabe que nosotros los norteños, dice, tenemos un dejo, o sea, cuando hablamos, hablamos cantando, ¿di? O sea, hablamos con ese tonito cantando, y todo el mundo acá nos conocían así como los norteños. O sea, esa es una familia extensa o ampliada, pues, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, gracias a ese tío, pues bueno, me hice profesional, no solamente yo, sino también mi hermano, que ahora es abogado de San Marcos, mi primo, que ahora es oficial de la policía. Bueno, el hecho es que existen este tipo de familias, ¿no? La otra familia es la reconstituida o ensamblada. Acá, chicos, se presenta cuando esos padres viudos, separados, solteros, se dan una segunda oportunidad, ¿no? Se juntan para formar una nueva familia, ¿no? Y acá surge la figura del padrastro y la madrastra, ¿no es cierto? Y de los famosos centenados. Para formar este tipo de familia, ¿qué se requiere, chicos? A ver, ¿qué se requiere bastante para formar este tipo de familia? A ver, ¿qué pueden ustedes decirme? A ver, los leo o están durmiendo. Dice que en la tarde le da un poquito de sueño, ¿cierto es? O sea, parece ser que después del almuerzo viene la digestión y toda la sangre del cerebro va bajando al estómago, ¿no? Para hacer la digestión y ya a muchos les entra un sopor. ¿Será cierto eso? ¿Qué se requiere para formar un tipo de familia así como esta? ¿Qué creen ustedes que se requiera? Bastante. Uno de ellos debe tener un hijo de la relación anterior. Eh, claro, claro, o venir de una relación que no se llegó a tener, ¿no? Sí, sí, también, ¿no? Dos familias uniparentales, ¿no? Uniparentales. Muy bien, Aileen, dos familias uniparentales.
Sí, también, claro, si uno de ellos tiene un hijo adoptado, también cuenta, ¿no? Mira, lo que se debe de tener bastante, para iniciar una relación de este tipo, chicos, bastante madurez emocional, bastante madurez emocional. ¿Por qué? Porque si yo me voy a comprometer con una madre soltera a la que quiero yo bastante, yo tengo que aceptarla con todo su pasado, con todos sus hijos, ¿no? O sea, yo no le puedo poner condiciones que a tu hijo de tu primer compromiso lo críe tu papá, ¿no? ¿No? O sea, eso no puedo hacer, ¿no? ¿No? Por eso se requiere bastante madurez emocional para este tipo de familias, ¿no? Y lógicamente querer pues al hijo de la pareja, ¿no? A ambos, al hijo de la pareja. Ahora, miren, claro que a ver, vamos a ver. Ujú. Claro que, miren, el INEI, que es una entidad del Estado que se encarga de hacer los censos nacionales, tiene más tipos de familia, aparte de estas 4 que nosotros hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan también, ¿sabes qué? De una familia sin núcleo. La familia sin núcleo es aquella que está compuesta por todos los hijos, menos mamá y papá, y ellos están a cargo del hijo mayor. Esa es la familia sin núcleo. Ellos también hablan el INEI, y es bastante, miren chicos, ahora que está surgiendo bastante, dice la familia unipersonal, no uniparental, no, unipersonal, ¿no? ¿Quiénes son o quién es la familia unipersonal? A ver, los leo. Claro, ¿no es cierto? Una sola persona, que hay bastante, se está incrementando, esos viejitos que viven solitos en una casa. O sea, los hijos ya se independizaron. Se murió la abuelita, se murió el abuelito, se queda solamente una persona, toda la casa para una persona. Esa es la familia unipersonal, que lo considera el INEI en sus censos, ¿no? No, ahora creo que todavía no considera como familia, porque todavía no está en la legislación, la familia homoparental, ¿no? De los homosexuales, ¿no? Todavía no lo considera como familia. Ah, ya. Así fue, claro, ese es unipersonal, cuando estás con tu gato nomás o tu perro ahí solito, ¿no? Dice Christopher, abuelos que crían nietos, ¿no? Ya, o sea, si es el abuelo que está criando a los nietos, pero el papá está vivo, el papá llega a la casa, entonces es familia extensa, pues, ¿no es cierto? Es familia extensa, ¿no? Dice, Luis, profesor, si una pareja divorciada se junta de nuevo, ¿sería nuclear nuevamente? Ah, buena pregunta, ¿no? Si una pareja divorciada, o sea, y no han tenido descendencia, ¿no es cierto? Se supone que ya no han tenido descendencia, se juntan de nuevo y recién comienzan a tener descendencia, efectivamente es familia nuclear, sí es familia nuclear, ¿no? Así es, Luis. Bien, ahora por el estilo de crianza, es decir, cómo al interior de la familia se ejerce el poder y la autoridad, la disciplina y el afecto, el cariño, cómo. O sea, eso se refieren ya a las relaciones, la dinámica de la familia o estilos de crianza. Y ahí tenemos 4 tipos: autoritario, permisivo, desapegado y democrático. El estilo autoritario, chicos, es donde los padres tienen una relación vertical contra los hijos, tienen una relación impositiva contra los hijos. Los hijos no son personas, los hijos para el padre autoritario son cosas, objetos. Al padre autoritario lo que le interesa no es que el hijo le tenga respeto, sino que le tenga miedo.
que le tenga obediencia. Eso es lo que le interesa al padre autoritario, ¿no? Y a este tipo de familia autoritaria, para poder entenderla mejor, se le ha denominado la familia cuartel del ejército, ¿no? Cuartel del ejército. ¿Por qué? Porque son las mismas relaciones que se dan, ¿no?, al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no?, o fuerzas policiales. Tú sabes que las relaciones ahí es una relación piramidal. ¿Cómo así? La mayor cantidad de todos los miembros de esas instituciones están en la parte de la base y son la mayoría y son los que no tienen mucho poder, no tienen rango. Luego se van gostando, cada vez son menos, son aquellos que tienen algo de poder. Ahí está el sargento, el cabo, ¿no? Se sigan gostando, ahí tenemos al capitán, al alférez, luego al comandante y al que concentra todo el poder, al general. En las familias autoritarias también tienen esta misma lógica, chicos, ¿no? En la familia autoritaria, los soldaditos rasos vendrían a ser todos los hijos. Ellos serían los soldaditos rasos, ¿no? En la familia autoritaria, a alguien, a uno de ellos le dan un poquito de poder. Al hijo mayor le dan un poquito de poder, ¿no? En la familia autoritaria, ¿quién haría el papel de el comandante o la comandante? Generalmente es la mamá, ¿no? Hace el papel de la comandante, ¿no? Y el que concentra toditito el poder, el que está en el vértice superior, ¿no? Estará el generalazo, el papá, pues, el que concentra todo el poder, ¿no? Incluso los miembros abdican, ¿no?, de ejercer algún nivel de poder a su interior para reforzar el poder del papá, ¿no? Y eso ocurre con las mamás que tienen el chip machista, ¿no? O sea, el machista no solamente es el papá, sino también esas personas, incluidas algunas mujeres, que tienen el chip machista, ¿no? Es decir, que refuerzan la figura de poder del padre, ¿no? Viene la hija de 15 años, mamá, ¿sabes qué? Te quiero pedir permiso porque este sábado voy a tener una reunión con mis amigas, ¿no? Y la mamá, ¿qué hace la mamá? ¿No? Se lava las manos, dice, no, hija, tú pídele permiso a tu papá, ¿no? Lo que diga tu papá, ¿no? O sea, están con esa lógica. O si no, también a veces hay mamás que son así machistas también, ¿ah? ¿No? Eh, refuerzan siempre la figura del hombre, ¿no? Al hijo varón le dan más ventajas, le dan más beneficios a comparación de la hija mujer, ¿no? Lo atienden mejor, ¿no? En la mesa, la mejor presa, ¿no? En desmedro de qué? De las hijas mujeres. Esas son, mujeres machistas, pues, ¿no? Esas son mujeres machistas. Entonces, luego tenemos el estilo permisivo. En el estilo permisivo, los papás no tienen reglas, no tienen normas para los hijos, ¿no? Dejan hacer, dejar pasar, ¿no? Esa es su lógica de ellos. Los hijos se convierten como unos tiranos al interior de la casa, pues, ¿no es cierto? A este tipo de familia, para entenderla mejor, se le ha puesto también una metáfora. Dice que es la familia hotel. ¿Por qué hotel? Porque los hijos entran y salen de la casa a la hora que ellos quieren, ¿no? ¿No? Y no hay control. Mira, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, Ariana, Jordi, Catherine, Christopher, Luis, ustedes en sus casas tienen normas ya, que tienen que respetarlas. Aunque no estén escritas en piedra, pero ya ustedes conocen que hay normas en su casa. Una de ellas, por poner un ejemplo, ustedes tienen una hora límite de que pueden estar fuera de su casa sin que tengan que avisar. Pasado esa hora, ya tienen que estar en su casa, o en todo caso avisar previamente que se van a demorar. No sé cuál será su hora límite, pero tienen una hora límite.
¿no? Porque si ustedes pasan esa hora límite, ¿no? Y no han avisado a sus padres se preocupan y salen a buscarlos, ¿no? ¿Eso por qué? Porque ya hay una norma, ya hay una norma, ya hay una norma ahí en casa. ¿Qué otras normas tienen ustedes en casa, chicos? A ver, de repente, tomar sus alimentos juntos, no sé, los días sábados, los días domingos, ¿no? De lunes a viernes de repente no tanto, porque trabaja papá, mamá, ¿no? Pero sábado, domingo de repente todos en la mesa, ¿no? Y que no haya celular ahí en la mesa, de repente una norma, ¿no? Entonces, en cambio en las familias permisivas no hay normas, no hay reglas, ¿no? Ninguna regla. Eh, Luego tenemos la familia desapegada. Desapego es falta de cariño, falta de afecto. Se presenta cuando los padres no quieren a sus hijos. Al hijo lo ven como una carga, ¿no? Como una carga, lo ven como una cruz, ¿no? Y generalmente delegan su responsabilidad de criar a sus hijos en terceras personas, en sus parientes. Que te críe el abuelito, ¿no? Que te críe de repente el tío, ¿no? Pero ellos no, ¿no? Entonces, el niño lógicamente va sintiendo ese rechazo, ¿no? Desde pequeñito va sintiendo ese rechazo. Entonces, luego puede convertirse en una persona rebelde, ¿no? Bastante rebelde. Bien, luego tenemos la familia democrática. Democrático es sinónimo de autoritativo, ¿ah? No es igual a autoritario, miren, dense en cuenta, autoritativo, diferente a autoritario. Democrático es cuando los padres ya guardan un equilibrio entre la exigencia, el control y también, ¿no es cierto?, el afecto, el cariño, ¿no? O sea, son esos papás que saben en qué momento ajustar la soguita y en qué momento aflojar esa soguita, ¿no? ¿No? Y son padres que cualquier cambio que haya en casa, siempre piden la opinión de los hijos, ¿no? A los hijos los hace participar, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un estilo democrático. Si bien es cierto, chicos, en la bibliografía se habla de 4 estilos, sin embargo, en los hogares peruanos dice que hay un quinto tipo de familia. ¿Cuál es ese quinto tipo de familia? Aparte de estos 4. Dicen que es el hogar o la familia de los padres sobreprotectores, ¿no? Porque hay padres bien sobreprotectores, ¿no? De los papás gallinas, ¿no? De esos papás que parece que todavía tuvieran el cordón umbilical, ¿no? Conectado con el hijo. No se ha producido todavía el destete, ¿no? Que les llaman también los papás helicópteros. ¿Por qué? Porque los papás están sobrevolando la cabeza de sus hijos para resolver los problemas, ¿no? Y les van generando una dependencia emocional a sus propios hijos, ¿no? ¿No? Y ese también es un estilo muy, muy dañino, perjudicial, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Estos chicos después, a los 20, 25 años, no saben afrontar sus problemas, ¿no? O sufren de mamitis o de papitis, ¿no? Entonces también eh, es un estilo también, ¿no? Chicos, y en el caso de ustedes, ¿cuál creen que es el estilo con los cuales los han criado? Si bien es cierto también lo que ocurre que en algunos hogares los papás a veces combinan entre uno y otro, ¿no? Estilo, pero siempre hay uno que es predominante, ¿no? Siempre en la casa hay un estilo que siempre es predominante, ¿no? Ya hay una respuesta, estilo democrático, ¿no? Democrático. Sí, ahora ya ha cambiado, ¿no? Ahora ya creo que está desapareciendo el estilo autoritario, ¿no? Yo recuerdo que esto había mucho antes, como por decirte hace 20 años, ¿no? Especialmente en la zona norte del Perú, ahí eran más el estilo autoritario, ¿no?
Yo recuerdo, miren, una escena, chicos, que ya tengo 63 años, y cómo recuerdo esta escena clarito como si fuera ayer. Me iba a visitar a la casa de mis primos, y ahí habían, en la casa de mis primos, eran como 13 primos. Mira, 13 primos. Y mi tío, muy productivo él, ¿no? Muy productivo, muy fértil, cuando llegaba de la chacra del campo, ya sus hijos sabían a quién le tocaba, ¿sabes qué cosa le tenían que hacer? Ni bien se sentaba, le traían, ¿no?, una batea con agua para lavarle los pies. Él no se lavaba los pies, los hijos tenían que lavarle los pies. O sea, él se creía Jesús, ¿no? O sea, sí, ese estilo era muy fuerte antes, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? El estilo desapegado rápido se conoce, chicos. ¿Por qué? Porque en el estilo desapegado hay falta de cariño, hay falta de afecto, ¿no? Y las personas que han pasado por esas carencias, se nota, se nota. Yo he trabajado, no sé si yo les he comentado, he trabajado bastantes años con niños de calle, ¿no? Esos niñitos que los encontraban en la calle fumando, terocaleando, ¿no? Los llevaban a los albergues de INAVIF, Ministerio de la Mujer, ahí estaba yo, ¿no? Y la primera vez, chicos, que yo entré a un hogar así, yo quedé sorprendido. ¿Sabes por qué? ¿Qué cosa me sorprendió? Cuando les miraba su rostro, su carita era como de una roca, no tenía expresiones gestuales, no tenía expresiones gestuales, es un niño de 7, 8 años y nada, era una roca, así como el puñete, mira, así como el puñete, igualito, ¿no? Mira, en tu caso tú no te puedes quejar, tú has tenido poco o mucho amor, pero has tenido. ¿Y cómo se nota que has tenido amor? En la pupila de tus ojos. Si alguien te mira a las pupilas de tus ojos, tú vas a tener un brillo, una lucecita ahí, ¿no? En la pupila de tus ojos vas a tener un brillo, una lucecita. Esa es expresión del afecto que has tenido. En el caso de estos niños abandonados que no han tenido afecto o cariño, tú les miras las pupilas de sus ojos, su mirada es vacía, inexpresiva, vacía, inexpresiva, por la falta de cariño, la falta de afecto. ¿Cómo se llama eso? Desapego, ¿no? Entonces, acá dice, profesor, ¿podría explicar la diferencia entre indulgente y permisivo, en qué se diferencia? Ya, no, es lo mismo, son diferentes nombres para significar lo mismo, Jordi, ¿no? Ah, ya, desapegado, ya. En el caso del permisivo, ellos, mira, el permisivo son padres que tienen complejos. O sea, ¿qué cosa piensa un padre permisivo? Esta es su lógica, mira, Jordi. Eh, Como yo, cuando era niño, tenía muchas carencias, tenía bastantes carencias, ¿no? No he tenido una buena niñez. Ahora que soy padre y tengo un hijo, quiero darle de todo a mi hijo. No quiero que le falte nada a mi hijo. Nada le va a faltar a mi hijo. Y está en una actitud, ¿qué cosa necesitas, hijo? Toma. ¿Qué quieres? Toma. Hasta cuando no necesita, toma, ¿no? O sea, el hijo le enseña a estirar la mano y no lo compromete con nada, ¿no? Por eso uno dice, el estilo permisivo es un amor mal entendido, un amor acomplejado, ¿no? Donde se le da todo al hijo, ¿no? Ese es el permisivo indulgente. Por eso que los niños se convierten en tiranos, ¿no? Hasta de adultos les pegan a los propios padres porque ellos creen que tienen todo el derecho a recibir todo, ¿no? Y no a dar nada, ¿no? En cambio, en el desapegado, están abandonados, los hijos están abandonados, ¿no? Ahí en el estilo desapegado, totalmente están abandonados, ¿no? No, la mamá, el papá no sienten ese amor maternal, ese amor paternal por ellos, ¿no? Más bien nos ven como carga, como cruz, ¿no? ¿No? Hay un rechazo, mejor dicho, ¿no? O sea, ¿por qué naciste? Algo así, siempre hacen esa pregunta, ¿por qué naciste? ¿No? ¿Por qué me malograste la vida? Dicen ese tipo de padres desapegados, ¿no? ¿Ya?
O sea, ustedes para diferenciar uno del otro simplemente tienen que ver el nivel de afecto y de disciplina con los cuales se comportan estos estilos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la familia? La familia, para ser familia, tiene que cumplir con ciertos requisitos, pues si no, podría ser un grupo de amigos, ¿no? ¿No? Eh, Tiene una función reproductiva o biológica, ¿no? A través de la familia se garantiza la descendencia. La familia también tiene que tener una función afectiva y quizás esta es la más importante, ¿no? Es decir, en la familia uno encuentra ¿qué cosa? Atención, cuidado, ternura, cariño. Eso es lo que encuentra dentro de la familia, ¿no? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Por qué te sientes así? ¿No? ¿En algo te puedo ayudar? Ese es, ¿no? Algunas de esas actitudes que tienen que ver con un vínculo afectivo al interior de la familia, ¿no? ¿Por qué estás preocupado? La función socializadora, chicos, la familia va guiando al hijo en el mundo cultural, en el mundo social, en el mundo religioso, ¿no? A- a- Al hijo, ¿no? Lo va guiando, lo va guiando. O sea, va influenciando en creencias, ¿no? En creencias, ¿no? Entonces, propias de la cultura donde viven los papás, pues, ¿no es cierto? Función de protección económica. La familia tiene que cuidar o satisfacer las necesidades de alimentación, de vivienda, de salud, de educación. Si no, no es familia. Si no las cubre, ese niño sale a la calle a mendigar, ¿no? La función recreativa. La función recreativa se refiere a que dentro de la familia también se debe promover el uso del tiempo libre y de las relaciones horizontales entre padres e hijos, ¿no? A través del juego, ¿no? Que es muy importante también esta función. Y la función educativa se refiere a que la familia también nos da un soporte, ¿no? En la instrucción, y no solamente en la instrucción, sino también ¿cómo le podría decir, chicos? En la disciplina también, ¿no? Cuando te dicen, ya pues tienes que levantarte a las 6 de la mañana, no, no a las 7, no a las 8, 6 de la mañana, ¿no? ¿No? Tienes que asearte, pues, o sea, como que ya son 4 días y no te bañas, ¿qué pasa? ¿No? O sea, esa es parte de la función educativa, ¿no? Que también debe cumplir la familia, ¿no? ¿No? Bien. Ahora tenemos un concepto, el apego. El apego es un vínculo, un lazo emocional que se forma entre el niño y la persona que cuida a ese niño, que puede ser mamá, puede ser papá, pero no en cualquier tiempo, sino en los 2 primeros años de vida, ¿no? ¿Y por qué es importante este lazo, este vínculo? Es importante porque eso le va a generar confianza a ese niño. Es decir, cuando la mamá se vuelve sensible a las necesidades de su niño, ¿no? Y satisface esas necesidades, genera una convicción ahí en el niño, ¿no? No sé si ustedes han visto, chicos, hay mamás que están bien sintonizadas con su bebé, ¿no? Lo escuchan llorar y ya la mamá sabe por qué está llorando. ¿Qué cosa dice la mamá? Tiene sueño. O de repente dice, no, mira, ya se mojó los calzoncitos, ya seguro ya se mojó. ¿Cómo sabe la mamá eso? ¿No? Tú lo escuchas, para ti el llanto es el mismo, pero la mamá sí los distingue, ¿no? No, tiene sueño, dice la mamá, ya quiere dormir, tiene sueño. ¿Por qué? Porque hay un lazo ahí, un vínculo, ¿no? La mamá lo conoce ya a través del llanto, el tono, el timbre de voz, ¿no? A su hijo.
¿Qué está generando ahí? Confianza. ¿Cómo va a ser después ese niño? Con buena autoestima. Ahora, este vínculo, chicos, de los 2 primeros años, también se ha encontrado que hay en los animales, pero ¿no? Uno de los experimentos famosos, hay dos, ¿no? Una de Harlock y el otro de Conrad Lorenz. Harlock quería demostrar en esos sujetos recién nacidos a las 2 semanas qué tan fuerte era la necesidad de afecto, de cariño, ¿no? Hizo un experimento con monos. Cogió un monito de 2 semanas de nacido, lo separó de su mamá biológica y ese monito de 2 semanas lo puso en un ambiente frente a 2 habitaciones. En una habitación le puso una mamá sustituta hecha de alambre desnudo, calato, pero ahí estaba el biberón. En el otro ambiente, igual le puso una mamá sustituta, una mona, hecha también de alambre, pero la rellenó de felpa, de algodón. Nada más de felpa, algodón. Y Harlock quería observar ese monito con quién paraba más tiempo. Y adivinen quién. ¿Con quién paraba más tiempo ese monito? ¿No? Como ustedes lo están ya seguramente apreciando, el monito paraba más agarradito y acurrucadito de su mamá de felpa, ¿no? Y Harlock llegó a la conclusión que tan importante como el alimento, inclusive hasta más importante que el alimento, es la necesidad de cariño, de caricia, ¿no? En estos monitos, ¿no? Otro experimento que se hizo es la de etólogo Conrad Lorenz. Él encontró que estas primeras experiencias se encuentran también en aves y le llamó la impronta, ¿no? La impronta. ¿Qué es la impronta? Es cuando un ave sale del cascarón del huevo. Dice que al primer ser que ve en movimiento con ese se conecta, así no sea su mamá biológica. Y donde vaya ese ser, lo sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fenómeno muy fuerte, ¿no? Y hizo un experimento, cogió el huevo de una gallina, lo puso para que lo ampollara una pata, ¿no? Este animalito, una pata que lo ampollara. Dice que ese pollito ni bien picó el cascarón, sacó la cabecita, ¿quién vio? Su mamá pata. Y donde se iba la pata, el pollito detrás de la mamá pata. Fenómeno de la impronta. Conrad Lorenz comenzó a reflexionar, dijo, ¿será tan fuerte el fenómeno de la impronta? ¿Qué pasaría si después de 4 horas que está siguiendo a su mamá postiza, yo la regreso a su mamá verdadera, a su mamá biológica? ¿Seguirá el fenómeno de la impronta? Vamos a probar, vamos a experimentar, dijo. Y nuevamente agarró el huevo de una gallina, lo puso para que lo ampollara una pata. A las horas el pollito picó, sacó la cabeza, miró a su mamá pata y comenzó a seguirla. Conrad Lorenz calculó 4 horas que hayan pasado desde que salió ese pollito, se acercó al pollito y le dijo, esta no es tu mamá, mira, tu mamá está acá, ve. Y la puso con la gallina. Pero el pollito ya no seguía a la gallina. El pollito otra vez se regresaba a su mamá pata. ¿No? O sea que el fenómeno de la impronta es fuerte. Por eso que ellos llegan a la conclusión que las primeras experiencias impactan, son muy determinantes, ¿no? En las experiencias de estos seres, ¿no? Y lo extrapolan para el ser humano también, ¿no? Entonces, por eso que es importante establecer un apego seguro en los niñitos, ¿no? Para que tengan una buena personalidad, después no sean niños o adultos ansiosos, nerviosos, perfeccionistas, ¿no? O volubles, inconstantes, ¿no? Como en el caso de este apego inseguro, ansioso, que se da en esas madres que son negligentes,
¿no? Que tienen un hijo, un bebé y lo tienen abandonado, ¿no? O de repente son mamás volubles, ¿no? O sea, cuando se sienten bien anímicamente lo atienden, cuando se sienten mal, ahí llora, ya te cansará de llorar, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el tema. Por eso, chicos, entendiendo la importancia del apego, ¿no? En el desarrollo de la personalidad de un niño, es que hay políticas públicas para promover el apego, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, se da una licencia por maternidad, ¿no? A las mamás de 90 días, 45 días antes, 45 días después, para que esté con su bebito, ¿no? Tú sabes que en los países nórdicos, estamos hablando de Finlandia, Noruega, ¿cuánto tiempo le dan de maternidad, de licencia de maternidad a esas mamás? ¿Cuánto tiempo tú crees que le da? Acá en el Perú son, como te digo, 3 meses. ¿No? Y últimamente al papá le están dando ya 10 días ya, ¿no? Ni bien ha nacido su hijito, 10 días ya de descanso, ¿no? Y en los países nórdicos, ¿sabes cuánto tiempo le dan? A ver, ¿alguna idea? ¿No se les ocurre nada? A ver, sí están acá, ¿no? Está Adriana, ¿no? Serna, está Alcibiades Palestini, está Alexandra Vanessa, está Nael Valentina Santos, Angie Riveros, Ariana García, Ailín León, Belén Dupont, porque no creo que estén desarrollando otro curso, ¿no? ¿No? Ya, a ver, vamos a ver. Seis meses, ¿no? Emily, ¿no? Adriana, 2 semanas, no, Georgina, 4 meses, Dafne, 1 año, por ahí. Les dan de 3 a 4 años, chicos, de licencia de maternidad, todo pagado a la mamá. 3 años, fíjate, 3 años. Porque ellos están conscientes de esa etapa que es tan importante. ¿Para qué? Para que no salgan después, de repente, chicos, nerviosos, ansiosos, ¿no? Timoratos, o de repente en el otro polo, no salgan personas con falta de empatía, ¿no? De repente sicarios, delincuentes, ¿no? Porque no tienen la más mínima contemplación con otro ser humano. Desde ahí empieza todo, desde ahí empieza todo, ¿no? Por eso que a los matrimonios jóvenes siempre se les recomienda, ¿sabes qué cosa se les recomienda a los matrimonios jóvenes? Que no tengan sus hijos tan seguidos, que haya un espaciamiento entre el primero y el segundo por lo menos de 3 años, para que pueda formarse bien el apego, ¿no? Porque si no, como ocurre en algunos casos, ¿no? Algunos padres tienen sus hijos seguiditos, con 1 año de diferencia. Nació Ricardito, ya de una vez que venga Luisito, ¿no? Un solo gasto, ¿no? Allí cuando hay 2 niños con 1 año de diferencia, a uno van a sacrificar emocionalmente, a uno lo sacrifican. ¿A quién lo sacrifican emocionalmente ahí? A ver. Al mayor, ¿no es cierto, Camila? Claro, al mayor lo van sacrificando, ¿no? ¿Acá en este salón hay algún sacrificado emocional o no? ¿Hay algún sacrificado emocional? ¿No es cierto, Catherine? El hijo mayor siempre es el experimento, ¿no? Ahí los padres aprenden a ser papás con el hijo mayor. Con el hijo mayor cometen todos los errores los papás, ¿no? Dice, el hijo mayor es un laboratorio para el papá, ¿no? Es un laboratorio. Muy bien. Entonces, esa es la... luego tenemos la actitud, ¿no? Una actitud, chicos, es una predisposición,
¿no? Sobre un tema, sobre personas, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya tienen una actitud respecto en qué universidad estudiar y en qué universidad no estudiar. ¿Cómo llamamos eso? Una predisposición, que tiene una carga valorativa positiva o negativa, ¿no? O sea, todas las actitudes tienen estos valores, ¿no? Negativo, ¿no? De rechazo, ¿no? Positivo, de atracción, de agrado. Y neutro, ¿no? Ni sí ni no, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman las actitudes? Las actitudes se forman a través de estas fuentes. Fuente directa a través de una experiencia, ¿no? A través de una experiencia. Por ejemplo, yo tengo una actitud hacia los animalitos, ¿no? Por decir así, como ejemplo, ¿no? De amor a los animalitos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto muchos casos dramáticos de animalitos rescatados de la basura, ¿no? Y ya me he formado una actitud de amor y de ternura para los animalitos. ¿Cómo? A través de la experiencia directa, pues. A mí nadie me ha contado, ¿no? Otra fuente es a través de normas sociales, ¿no? Cuando, por ejemplo, sale a través de los medios de comunicación, ¿no? Cómo debemos de comportarnos ante determinadas enfermedades, qué protocolos debemos de seguir, ¿no? ¿No? Entonces, esos son a través de normas sociales. Modelos de conducta, que es la fuente más inspiradora, ¿no? Más efectiva, ¿no? También yo puedo ser una persona que le guste la lectura porque admiro a una persona que se expresa muy bien, ¿no? Y que sé que esa persona lee bastante. Entonces, por ahí ya yo comienzo a leer, ¿no? O sea, a través de un modelo de conducta. A través de reglamento de trabajo, membresía institucional. Es cuando ya uno pertenece a una institución, chicos, ¿no? Como en el caso de ustedes. Ustedes ahorita ya pertenecen al Centro Preuniversitario de San Marcos, ¿no? Y acá ustedes manejan ya han aprendido algunos códigos, ¿no? A ser más, por ejemplo, a ser disciplinados, ¿no? Eso lo están aprendiendo, o ya lo han aprendido, a ser disciplinados, a tener un horario de estudio, ¿no es cierto? ¿No? A estar puntuales a la hora, ¿no? Entonces, eso se le llama membresía institucional. Ahora, todas las actitudes tienen tres componentes. Tienen un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual, ¿no? El componente cognitivo se refiere a creencias, ideas, pensamientos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, yo quiero estudiar en San Marcos, ¿no? Ahora, ¿y por qué quieres estudiar en San Marcos? ¿No? Un poco analizar la actitud, ya, la predisposición de esa persona. Y nos va a decir de repente esa persona porque es una universidad de prestigio, ahí me van a exigir, voy a salir un excelente profesional, ¿no? Entonces ya doy todas las justificaciones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un componente cognitivo en la actitud, ¿no? Cuando estoy haciendo referencias a ideas, pensamientos, creencias, ¿no? Pero también la actitud tiene un componente afectivo, de agrado o desagrado. ¿Y por qué quieres estudiar en San Marcos? Quiero estudiar en San Marcos porque ahí estudió mi papá, mi mamá también es sanmarquina, ¿no? Quiero estudiar ahí porque es la mejor, pues, ¿no? No hay otra como ella, ¿no? O sea, ya hay una, una razón bastante emotiva, ¿no? Bastante emotiva, ¿no? Y conductual se refiere a acciones, ¿no es cierto? Acciones. Entonces, para poder pertenecer a San Marcos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar, pues. Tengo que prepararme, tengo que participar de una academia, ¿no? Entonces, ahí está el aspecto conductual. Ahora, chicos, hay ciertas actitudes, no todas, no todas, solamente algunas actitudes donde
En estas actitudes prima el componente subjetivo. Cuando prima el componente subjetivo en algunas actitudes, ¿no? Y prima el componente cognitivo, esa actitud se llama estereotipo, ¿no? ¿Qué es un estereotipo? Son ideas muy generalizadas, indebidamente generalizadas, sobre grupos de personas o personas, ¿no? Donde uno asume que tiene ciertas características, que pueden ser características positivas o pueden ser características negativas. Y hay diferentes tipos de estereotipos. Por ejemplo, hay estereotipos de sexo. Cuando dicen, ¿cómo dicen que son las mujeres? Son maternales, suavecitas, pero también les gusta llorar rápidamente. ¿Qué cosa es eso? Un estereotipo. Es un estereotipo. ¿Todas serán así? ¿No? Es un estereotipo de género, ¿no? Hay estereotipos también de lugar de residencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, chicos, ¿cómo dicen que son las personas de la selva? A ver, ¿cuál es el estereotipo de las personas de la selva? Los leo. O de cualquier otro, cualquier otra región del país. Personas alegres, ¿no es cierto, Jimena? Efectivamente. Esa es la idea que se tiene generalmente de las personas de la selva, ¿no? Los charapas, ¿no? Que son alegres, que son personas bien alegres y que son personas bien sinceras, bien francas. Lo que piensan te lo dicen en tu cara de frente. No se andan con rodeos, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un estereotipo. Este, Son ideas que circulan en nuestro medio social y nosotros lo asumimos a veces de manera automática, ¿no? ¿No? Eh, a ver, vamos a seguir con estas situaciones de estereotipos, ¿ya? ¿A qué región o ciudad del Perú se le asume como estereotipo que son muy creídos, muy pedantes, muy orgullosos? Lima. Arequipeño, ¿no es cierto, Samira? Claro, los arequipeños. Uf, eso se llevan el premio mayor, ¿no? ¿No? Los arequipeños. ¿Dónde están, dicen, los más borrachos? A ver, los más alcohólicos. Estamos hablando de estereotipos, ¿ah? Estereotipos. Los funeños, funo. Y los huancaínos, ahí está, ya salió. Ya recién salió, mira. Muy bien. Samira dice en la uni, ¿cierto? ¿Sí? Ay, ajá. No, ¿cuál es el estereotipo del estudiante universitario? Eso también hay estereotipo del estudiante universitario. El estereotipo del estudiante sanmarquino. Hay, ¿no? Por ejemplo, del estudiante de la uni, ¿sabes cuál es el estereotipo? Sí, lo sabes, Samira lo sabe, por eso que lo he puesto, ¿no? Claro, son inteligentes, pero son antisociales, ¿no? Un poco esquizoides, no les gusta juntarse, no les gusta conversar, ¿no? O sea, ese es el estereotipo que un poco se tiene del estudiante de la uni, ¿no? ¿No? A ver, el estereotipo positivo de San Marcos, de los sanmarquinos, estudiantes sanmarquinos, a ver, chicos. Los leo. Ya, responsables, sociables, dice Ximena. Inteligentes, ¿no es cierto? Sí, estudiosos, inteligentes, ¿no? Eso es un estereotipo que se lo ha ganado el estudiante sanmarquino, ¿no? ¿No? Chancón, ¿no? Pero el estereotipo negativo, ¿cuál es? También tiene su estereotipo negativo. ¿Cuál es el estereotipo negativo del estudiante sanmarquino? Acuérdate que estamos hablando de ideas demasiado generalizadas, ¿no? Indebidamente generalizadas, ¿no? A ver, ¿cuál es?
Los leo. Huelguista. Ajá. Revoltoso, ¿no es cierto? Tirapiedras, ¿no? Revoltoso, izquierdista, comunista, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado esto? ¿Eso? ¿No? Ese es el estereotipo. Ustedes tienen esa imagen estereotipada, ¿no? En los medios hay esa imagen, y en los medios de comunicación hay esa imagen estereotipada del estudiante sanmarquino en lo negativo, ¿no? ¿No? Revolucionario, ¿no? Miren, chicos, y cuando ese estereotipo negativo lo aplicas a una persona, ¿no? Y le das una carga afectiva, despectiva, de desvalorización, estamos hablando de un prejuicio, ¿no? Ya, ese es un prejuicio, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me presentan, o a cualquier otra persona le presentan, este es un estudiante sanmarquino, y tú sin conocerlo, sin tratarlo, basándote en ese estereotipo negativo, que los estudiantes sanmarquinos son así, y ya la persona dice, ah, este debe ser un comunista, este es rojo, este tiene ideas revolucionarias ya, ¿no? ¿Cómo se llama? De repente defiende a Castillo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No? Entonces, ahí estamos hablando de un prejuicio. No lo conoces. ¿Cómo puedes decir eso? No lo conoces, ¿no? O para poner algo más simple, ¿no? Usted sabe que últimamente la Universidad César Vallejo ha recibido unas críticas atroces, ¿no? Porque se ha detectado que ha hecho más de 80,000 tesis, ¿no? En 25 años, y San Marcos, que tiene como 400 años, solamente ha hecho 18,000 tesis, ¿no? O sea que regalaban las tesis, ¿no? No había un control de las tesis, ¿no? Y lógicamente eso ha ido en desmedro, pues, de la misma universidad, ¿no? ¿No? Entonces, si vas a un centro de trabajo y con tu cartón, y con ¿no? tu currículo, y dice ahí que eres un contador, un administrador o un abogado de la César Vallejo, inmediatamente a ese jefe de personal le va a saltar el prejuicio, ¿no? ¿Qué cosa va a decir este jefe de personal? Uf, este debe ser un profesional malo, viene de la César Vallejo, debe ser malo. ¿Cómo se llama eso? Prejuicio. No lo has tratado, ni lo has entrevistado. Por eso dice, prejuicio es prejuzgar, ¿no? En base a un estereotipo negativo. Y de repente quizás ese estudiante de San César Vallejo es un buen alumno, ¿no? Por eso que estas son trampas mentales, chicos. Son trampas mentales. Y uno tiene que estar consciente de no caer en estas trampas mentales, ¿no? Y por lo tanto, atreverse a conocer a la persona, no estar con la barrera mental, ¿no? Mira que dice, o si eres de Cajamarca, afirman que votaste por Castillo y tú tienes la culpa. Sí, también, ¿no es cierto? Eso también se está presentando bastante, ¿no? O sea, Cajamarca, paisano de Castillo, eres igualito que él entonces, ¿no? ¿No? Todos los cajamarquinos son igualitos como Castillo, todos son igualitos, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Como dice Samira, y un buen ejemplo que ha dado, es un prejuicio, es un prejuicio. Ah, tú eres chotano, uff, chotano, ya está, ¿no? Lo peor, chotano, lo peor, ¿no? Entonces, estamos hablando de un prejuicio. Y cuando ese prejuicio lo llevas a la acción, ¿no? Y tomas una decisión, excluyendo a la persona, ya eso se convirtió en una discriminación. Eso es un acto de discriminación, ¿no? No contrato, pues, de a César Vallejo no lo contrato, pues, no lo contrato, ¿no? Simplemente porque es de la César Vallejo, ¿no?
y ni siquiera lo he entrevistado, ni siquiera evalúa sus competencias, ¿no? Entonces ya ahí se está convirtiendo en un acto de discriminación, ¿no? Acá también hay más ejemplos, chicos, de estereotipo, prejuicio y discriminación, ¿no? A ver, por ejemplo, mira, ve, hay ideas estereotipadas del lugar de residencia. Por ejemplo, viene una persona y te dice, oye, y tú le preguntas, ¿de dónde vives? Y el otro le dice, yo vivo en Las Casuarinas, vivo en Miraflores. Inmediatamente viene el estereotipo, este es pituco, ¿sí o no? Este es pituco, este tiene plata. Este tiene plata, ¿no? Ahora, ¿todos los que viven en Miraflores tienen alta posición económica? No, porque también hay barrios humildes, hay vaso de leche, comedores populares también en Miraflores. Pero ya te gana el estereotipo, ¿no? Ejemplo de prejuicio también por el lugar donde vive. Usted sabe que hay un estereotipo negativo de algunas, especialmente del Callao, ¿no es cierto, chicos? ¿Cómo lo miran al Callao, ¿no? Como un lugar peligroso, ¿no? Especialmente algunas zonas, La Perla, por ejemplo, Santa Marina Sur, Santa Marina Norte, ¿no? Los Barracones. O sea, si tú preguntas a una persona, oye, ¿tú dónde vives? Yo vivo en el Callao. ¿Dónde? ¿No? En la Perla Alta. Ah, cuidado, ¿no? Puede ser un malandrín, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Prejuicio. No lo conoces, no lo conoces, ¿no? No lo conoces, pero ya lo estás prejuzgando, ¿no? ¿Ustedes no han escuchado también otro ejemplo? Hay una idea estereotipada, ¿no? Que todas las chicas bonitas, las rubias especialmente, son personas sin nivel intelectual, ¿no? Son calabacitas. Así hay esa idea estereotipada, ¿no? Si, por ejemplo, te presentan una persona, ¿no? Que es una chica bonita, ¿no? Rubia, y la persona asume que seguramente debe ser una calabacita, ¿cómo se llama esa actitud? Prejuicio. No la conoces, no la has tratado, ya la estás prejuzgando ya, ¿no? Entonces, tú no has visto, chicos, que muchas veces a las mamás o a las mujeres que se visten sensualmente, ¿no? Con las faldas altas, ¿no? También ya las están prejuzgando, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con estos estereotipos, ¿no? Y como les decía, los medios de comunicación son los que más promueven estereotipos, ¿no? El estereotipo del cholo, el estereotipo del negro, y el productor de ese programa a ese actor, a ese personaje, le dicen, tienes que comportarte, bueno, eres de tez negra, tienes que comportarte así, le da el guión, ¿no? Para reforzar el estereotipo, ¿no? De ser tonto, ¿no? Lerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque refuerzan esos estereotipos, ¿no? Entonces, y una vez que uno toma una decisión en base a ese prejuicio, ¿no? O sea, ya lo descalifica, lo excluye a la persona, ¿no? No lo toma en cuenta, ¿no? Entonces ya se convierte en discriminación, ¿no? Por ejemplo, ustedes no han visto esos estereotipos, ¿no? Ocupacionales, ¿no? ¿Cómo dicen que son los abogados? ¿Cómo dicen que son los médicos, ¿no? Hay imágenes estereotipadas de las profesiones, ¿no? Por ejemplo, también hay esa imagen estereotipada de los que son cobradores de combi, de los choferes, ¿no? De combi, choferes, cobradores de combi, que son personas sucias, cochinas, que no se bañan, ¿no? Entonces, un día en una reunión, en una fiesta social, te presentan a una persona, le preguntan, ¿en qué trabaja? Soy cobrador de combi. Inmediatamente, ¿no? La persona prejuiciosa que dice, este debe ser un cochino,
Este debe ser antihigiénico, ¿no? Pero no lo conoces. ¿Cómo puedes estar prejuzgando ya tan rápidamente, no? ¿No? De repente esta persona es una persona más limpia que uno mismo, ¿no? ¿No? O sea, hay que cuidarse de esos prejuicios, ¿no? Y cuando ese prejuicio lo llevas a la práctica, o sea, ya no me junto con él, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Quiero que te alejes, ¿no? O sea, o lo cortas simplemente, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de discriminación, pues, ¿no? ¿No? Todo lo que sea trato excluyente, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora, por ejemplo, hay bastante, estas personas que están alquilando departamentos, habitaciones, están discriminando a los venezolanos, ¿no? Dice, se alquila departamento, se alquila habitación, pero no extranjeros, ¿no? Ya de frente lo están colocando, no extranjeros, ¿no? Como que todos ellos serían, personas deshonestas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien, chicos? Para seguir. Estos conceptos sí son claves, que los puedan diferenciar, ¿ya? Porque esto puede venir en examen. Esto sí puede venir en examen, ¿ya? Por eso lo tienen que tener bien claro. A ver, vamos con la... Si no hay preguntas, vamos con la... Profesor, Sí, sí, entonces el estereotipo es simplemente una creencia y prejuicios cuando ya lo aplico a una persona. claro, o sea, en el caso del estereotipo es una creencia como tú dices, ¿no? Pero esa creencia puede ser positiva o negativa. O sea, cuando yo tengo una creencia, una imagen de una cualidad, ¿no? O un defecto de un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, todos los abogados que son hábiles hablando, persuadiendo, te convencen un ratito, ¿no? Eh, Ese es un estereotipo positivo. Pero si yo digo que los abogados son estafadores que te engañan, ¿no? Todos, ¿no? Son así, estafadores que te engañan, ¿no? Ese también es un estereotipo, en este caso negativo, ¿no? Ahora, si a mí me presentan a un abogado, ¿no? Y si yo tengo ese estereotipo negativo de los abogados, yo voy a decir, esta persona que me están presentando y que es abogado, este debe ser un estafador también, igualito tengo que cuidarme. Y no lo conozco, a esa persona no lo conozco. ¿Qué cosa estoy asumiendo ahí? Un prejuicio. Ese es un prejuicio. O sea, es una idea preconcebida, ¿no? Ah, ya, sí. Ahora, si, ¿cómo se llama? Tomo una decisión en función de ese prejuicio, ya yo tomo una decisión, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada contigo, ¿no? ¿Cómo se llama? No quiero ningún tipo de amistad contigo, ¿no? O me doy la vuelta y ya no quiero saber nada contigo, ya tomé una decisión, ¿no? Entonces ya lo estoy discriminando dentro de mi red de amistades, ¿no? Entonces ya ahí he asumido una actitud discriminatoria, ¿no? Entonces, esa es más o menos las características, ¿no? Ejercicio número 1. Ladislao quedó huérfano por la pandemia y terminó su primaria hace 5 años. Pasó a vivir con su abuela paterna, a la que ayudó en el cuidado de una pequeña chacra, donde no hay electricidad, señal radial ni telefónica. No estudió secundaria porque no hay ese tipo de colegio en el lugar. Del caso se puede deducir que Ladislao, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿Qué pasó con Ladislao? Juan Pablo la ve, ¿no? Georgina la ve. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Georgina? Eh, Ladislao solamente hizo socialización primaria, pero no hizo la socialización secundaria, porque no ha salido de ese mundo pequeñito de su hogar, de su colegio, no ha salido, no se ha abierto al mundo, ¿no? Entonces, Ladislao tiene dificultades para desarrollar su socialización secundaria, como ya lo ha señalado Ariana y Samira, ¿no?
La B, correcto. La B. 2. Gabriela dice, suele ser bastante exigente con la puntualidad y muestra ansiedad ante figuras de autoridad. Creció con normas muy estrictas y desde pequeña tiene muy claro que las reglas tienen que cumplirse sin mayor discusión. Su esposo, Jorge, en cambio, creció rodeado de atenciones y cuidados, siendo el primer nieto y único varón en una familia ampliada donde la mayoría eran mujeres consentidoras. Respecto a los estilos de crianza, identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a ver. Proposición 1. Probablemente Gabriela fue criada con un estilo de crianza autoritativo. Acuérdate que autoritativo es igual que democrático, ¿no es cierto? Entonces, no es correcto, porque acá está diciendo con reglas estrictas. Reglas muy, muy estrictas, perdón, reglas muy estrictas, ¿no? Que tenían que cumplirse sin mayor discusión. Sin mayor discusión. Por lo tanto, dice autoritativo. Autoritativo es democrático. Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Esto es falso. ¿Ya? 2. Gabriela evidenciaría con su ansiedad los efectos de un estilo autoritario. Esto sí, esto es el efecto de una educación, chicos, muy represiva, muy vertical, ¿no? Que menoscama la autoestima de una persona, ¿no? Siempre. O sea, el padre al hijo lo ve como un objeto, como una cosa, ¿no? 3. Jorge creció bajo un estilo permisivo, rodeado de parientes que lo engreían. Sí, porque acá ya lo está diciendo, ¿no? La mayoría eran mujeres consentidoras, ¿no? Entonces, esto es la B. Por lo tanto, como ya lo ha señalado José Miguel Ruiz, Catherine, ¿no? Yajaira Cruz, Ariana, Tracy Vega, ¿no? La C. La C. 3. Luis se ha mudado recientemente, puesto que en su anterior urbanización algunas personas lo miraban con desprecio o sentían miedo de acercarse por su orientación sexual. Ellos sostenían que las personas homosexuales tienen infecciones de transmisión sexual y se juntan con delincuentes. Incluso en varias ocasiones el guardián del edificio se negaba a abrirles la puerta a sus amistades sin razón justificable. Respecto a este caso, indique las proposiciones correctas. 1. El desprecio y miedo que sentían sobre Luis es la manifestación del prejuicio de las personas de su anterior residencia, ¿no? ¿Esto es verdadero o falso? Falso. El prejuicio tiene componente predominante cognitivo o afectivo. El prejuicio tiene un componente predominante cognitivo, racional o afectivo de descalificación. A ver, vamos a verlo nuevamente. Acá está. ¿Ve? Tiene un componente afectivo, ¿no? Y ese componente afectivo es de descalificación, ¿no? De descalificación. Entonces, esto es verdadero, esto sí es verdadero. Profesor, una pregunta. Sí. Pero dice desprecio, o sea Exacto. que tal actuaban en contra de él. No, pero acuérdate, desprecio no es actuar, desprecio es desmerecer, descalificar, ¿no? A una persona. Ahí no está tomando una acción, ¿no? Es como sentir asco, ¿no? Miedo, bueno, pero no está tomando ninguna decisión, ninguna acción, ¿no? Por lo tanto, si tiene ese componente afectivo de descalificación, ¿no? Como si yo dijera, no, todos los huancaínos son borrachos, ¿no? Todos son borrachos, esos son borrachosos, ¿no? Todos los albañiles, esos también son borrachos, ¿no?
Entonces, ahí es un estereotipo negativo. Pero si digo, Carlos es albañil, ¿no? Ese debe ser un borracho también, ¿no? O sea, ya estoy aplicando ese estereotipo negativo a un caso particular sin conocerlo. Ese es prejuicio. Y acá te está diciendo, en el caso de Luis, ¿no? Ya ese estereotipo negativo lo estaban aplicando al caso de Luis. Por lo tanto, ¿qué viene a ser? Viene a ser un prejuicio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende así? Bien. La número 2. Las creencias que tenían sus anteriores vecinos corresponden a estereotipos positivos, ¿no? Básicamente, entonces, no podemos hablar de que son positivos, ¿no? Más bien negativos estamos hablando acá, ¿no es cierto? Entonces, esto es falso. Falso. 3. El guardián, al denegar el acceso al edificio, presenta una actitud que manifiesta el componente afectivo. El guardián, al denegar, o sea, al tomar una acción, ya acá está tomando una acción, al denegar una acción, el acceso al edificio presenta una actitud que manifiesta el componente. Esto es un contrasentido, ¿no? Esto es una contradicción. O sea, y ya como que tiene una contradicción, ¿no? Esta proposición de por sí ya es falsa entonces, ¿no? Y ya como lo han señalado Ariana, Georgina, José Luis, Catherine, Esther Barbarán y Merly Ramírez, la respuesta correcta es la D, ¿no? Es la D. ¿Ya? La D. Bien. Entonces, acá les voy a poner ya la práctica, el solucionario, para que le tomen una captura de pantalla. ¿Ya? Tomen captura de pantalla, por favor, estimados alumnos. Y terminamos. ¿Ya? Más bien, muchísimas gracias, ¿no? Y nos veremos ya la próxima semana, ¿ya? Cualquier duda, si ustedes tienen alguna duda, por favor, y yo necesito de repente muy claro, entren al multichat, ¿no? Ahí en el multichat también pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Muy bien, un abrazo entonces a cada uno de ustedes. Me despido hasta la próxima semana, ¿ya? Adiós. Y gracias también al tutor. Ya, chao, Catherine, nos vemos. Nos vemos. Chao, Astrid, hasta la próxima semana. Nos vemos.